La historia conoce muchos imperios que conquistaron con espadas y soldados, pero solo unos pocos comprendieron el arte de no solo derrotar a las personas, sino también de quebrarlas interiormente. Cuando pensamos en la crueldad en la antigüedad, a muchos nos vienen a la mente primero los romanos. Juegos de gladiadores, crucifixiones, subastas de esclavos al aire libre. Roma era brutal, de eso no hay duda. Pero si dirigimos la mirada más al este, al poderoso imperio aqueménida de los persas, descubrimos una forma de sometimiento que no era menos aterradora, sino que quizá era incluso más sofisticada. Los persas no solo recurrían a los látigos y las cadenas, perfeccionaron una estrategia que calaba hondo: la destrucción psicológica. Y los que sufrían las consecuencias no eran solo los reyes o los soldados, sino también sus familias, especialmente sus mujeres e hijas. Allí donde un pueblo tenía su futuro, el instrumento de poder persa golpeaba con más dureza. En el imperio persa, la conquista no solo significaba el control de los territorios, sino también el dominio de los corazones y los linajes genealógicos de los vencidos. Reyes como Ciro, Darío o Jerjes se autodenominaban reyes de reyes. Su pretensión era absoluta. No solo querían ganar guerras, sino también remodelar la identidad de pueblos enteros. Por eso, el verdadero castigo no comenzaba hasta que las batallas habían terminado. Cuando las armas callaban y las ciudades se rendían, comenzaba el ataque silencioso, pero aún más profundo, contra lo que realmente hacía fuertes a los enemigos: su honor, su futuro, su familia. Uno de los métodos más eficaces era la incorporación de las mujeres de la realeza al harén del gobernante persa, lo que suena a lum y abundancia: oro, sirvientes, habitaciones magníficas. Era en realidad una jaula dorada. Una reina o princesa que antes había gozado de poder y respeto, se convertía ahora en un símbolo político, un signo vivo de la derrota de su pueblo. No podía abandonar el harén nunca más. Cada uno de sus movimientos era controlado. Su existencia solo servía para un propósito: demostrar que la corona persa estaba por encima de todo. Si te gustan estas perspectivas históricas, no dudes en suscribirte a mi canal, donde nos sumergimos regularmente en las sombras del pasado. El mensaje del harén era múltiple. Al acoger a las mujeres de los reyes derrotados, el gran rey declaraba: «Vuestra dinastía me pertenece, vuestra sangre pasará a formar parte de mi casa». Los descendientes que a veces nacían de estas uniones eran herramientas políticas. Mitad persas, mitad reales, podían ser enviados de vuelta a la patria de sus madres para ser nombrados gobernantes controlables. Una antigua casa real desaparecía y surgía una nueva, totalmente dependiente de la corte persa. Un ejemplo impresionante es la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. Cuando Ciro el Grande tomó la ciudad, el rey babilónico Nabónido fue hecho prisionero. Aunque las fuentes varían, muchas informan de que su familia, especialmente las mujeres de la realeza, fueron incorporadas a la corte persa. A partir de ese momento, solo existieron a la sombra de un poder que se basaba menos en la fuerza física que en la destrucción gradual de la identidad real. Pero el harén era solo una parte de este sistema. Los persas comprendieron que, en la antigüedad, la belleza significaba poder, especialmente la belleza de las mujeres de la realeza, que se consideraban símbolos de dignidad, fertilidad y continuidad dinástica. Por eso resulta aún más impactante la práctica de la mutilación selectiva, mencionada en varias ocasiones en las fuentes antiguas. Heródoto, el historiador griego, cuenta una de las historias más crueles que nos han llegado del mundo persa, la de la reina Amestris, esposa de Jerjes Primarore, el mismo gobernante que se enfrentó a los espartanos en las Termópilas. Jerjes desarrolló una pasión obsesiva por la mujer de su hermano. Al no conseguir seducirla, casó a su hijo con la hija de ella, una forma indirecta de reclamar su posesión, algo que no era infrecuente en la corte persa. Pero Amestris se enteró de su deseo. Su reacción fue fría.
calculadora e increíblemente cruel. Exigió que le trajeran a la mujer de su cuñado y la mutiló. Le cortó la nariz, las orejas, los labios, los pechos. Le quitó todo. Este acto no solo destruyó su apariencia, sino también su dignidad, su identidad y su lugar en la sociedad. En la antigüedad, la mutilación solía ser un castigo por los delitos, pero en este caso fue un acto de destrucción política y personal. La mujer fue devuelta a su marido, un símbolo viviente de impotencia frente a la corona persa. El cuñado, fuera de sí por la ira, intentó una rebelión, pero Jerjes lo mandó matar y exterminó a toda su familia. Un solo acto bastó para borrar de la historia toda una estirpe. Ese era precisamente el objetivo. No solo derrotar a los enemigos, sino borrar su futuro. Cuando los persas daban ejemplo, no lo hacían en secreto. Escenificaban los castigos de manera que todos los súbditos pudieran verlos. Los príncipes rebeldes, los reyes rivales o los traidores eran empalados o crucificados, y sus cuerpos eran expuestos en las calles o en las puertas de las ciudades, a menudo junto con sus familias. La muerte no era el final, sino el comienzo de la advertencia. Los cadáveres que se descomponían al sol debían transmitir a todos los viajeros el siguiente mensaje: quien desafía al gran rey no solo pierde la vida, sino también la existencia de su familia, su nombre y su legado. La inscripción de Behistún, un relieve monumental que Darío el Grande mandó esculpir en una montaña, muestra a los reyes derrotados, encadenados, humillados y, en algunos casos, condenados a muerte. Esta obra no era solo un fragmento de la historia. Era propaganda, una señal para todos aquellos que pensaran en resistirse. Los romanos convirtieron a las personas en propiedad. Los persas destruyeron la identidad. Roma exhibía a las personas en las arenas. Persia dejaba que su crueldad tuviera lugar en las habitaciones cerradas de los palacios, en silencio, pero profundamente. Roma humillaba públicamente. Persia destruía en privado. Roma vendía esclavos. Persia robaba el futuro a las mujeres. Para muchos pueblos de la antigüedad, el camino persa era peor. Porque una cadena se puede romper, pero un linaje destruido, no. La rebelión se convirtió así en una decisión que afectaba a generaciones. ¿Quién se atrevía a levantarse cuando el precio no era solo la propia vida, sino el destino de toda la familia? Es fácil descartar como leyendas historias que se remontan a miles de años atrás, pero imagina el silencio en los palacios persas. Una princesa que una vez soñó con gobernar a su pueblo ahora está sentada en el harén, aislada del mundo, olvidada. Un padre ve regresar a su esposa mutilada, incapaz de comprender cómo un imperio pudo destruir de manera tan fría y sistemática. Los persas construyeron carreteras, palacios y una administración que se convirtió en la base de imperios posteriores. Pero en el corazón de ese esplendor se escondía un sistema de miedo más poderoso que cualquier ejército. No solo conquistaron tierras, sino que borraron legados. Quizás esa sea la razón por la que la forma persa de doblegar a sus enemigos nos deja sin palabras hasta hoy. Lo más aterrador no era la espada en el campo de batalla, sino la silenciosa crueldad posterior.